sentido, también, y en ese sentido también empiezan a aparecer otras cuestiones que cuando uno dice, bueno, o propone quédate en casa y propone el aislamiento social como la medida más importante de prevención, muchas veces lo que queda a la sombra es que no todos tenemos la misma posibilidad ni la misma calidad de vida en lo que es intramuros. Y eso también explica que para muchas mujeres implicó quedar en una situación de extrema vulnerabilidad con su agresor o potencial agresor, y en ese sentido el aumento de lo que son las situaciones de violencia y la dificultad también para las denuncias. Y eso va a ser otro de los temas que en uno de los webinarios del ciclo vamos a estar abordando. Y además nos preocupa lo que tiene que ver con el impacto a nivel del mundo del trabajo y analizarlo también desde una perspectiva de género. Básicamente porque se supone que, según la OIT, va a tener fuertes impactos a nivel de lo que es pérdida o cierre de puestos de empresas y pérdida de puestos de trabajo, y básicamente en determinados sectores de la industria y de los servicios, como puede ser el turismo, como puede ser la hospitalidad y los restaurantes y demás, y justamente es en esos sectores donde las mujeres tienen mayor presencia, tanto como propietarias de empresas, como también como sector de empleo que absorbe la mayor cantidad de mujeres. Y en ese punto también, entonces, queríamos a lo largo del ciclo que ustedes puedan conocer qué es lo que está pasando en las empresas, y ahí básicamente, primero, entender la poca presencia que tienen hoy por hoy las mujeres en la mesa de decisión de estas empresas que van a estar tomando quizás decisiones de las más críticas que han vivido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque manejan poca información, porque realmente todo va cambiando muy rápidamente y los niveles de incertidumbre son muy altos, y si bien todos tenemos hipótesis de lo que puede ser el nuevo normal, la realidad es que nadie ve claramente cómo va a ser el día después o cuándo va a ser el día después. Y si ustedes ven en la Argentina, de las empresas que hoy por hoy conforman o cotizan en la bolsa de valores, solo la representación de las mujeres implica solo el 11%. Y hay más de la mitad de las empresas que no cuentan con ninguna mujer en las mesas de decisión. Y ustedes podrán decir, bueno, a ver, que sean mujeres no garantiza exclusivamente que tengan perspectiva de género, cosa que es cierto, pero también es cierto que la propia experiencia de vida de haber sido, y la identidad y la experiencia propia de haber construido la propia identidad de género, ya también implica que desde nuestra propia experiencia podamos aportar algo diferente. Y la realidad es que hoy las mesas de decisión, y este es un importante riesgo que se está corriendo, se tiende a centrar básicamente en elegir o en grupos que son los que más se nos parecen, y que es una reacción natural frente a cualquier crisis, quizás uno buscar protección en aquellos que sentimos que son más confiables porque nos dan como sesgo, nos dan la imagen de que piensan igual que nosotros y nos sentimos más contenidos. Pero para la toma de decisiones en situaciones tan complejas, esto pasa a ser un hándicap y algo que tenemos que tratar de impulsar a que haya mayor diversidad. Y después también lo que queremos, si bien son pocas las mujeres que ocupan las principales mesas de decisión, hay mujeres que están liderando en distintas industrias en este contexto de cambio, y también empresarias que están tratando de salir adelante con sus empresas y sus proyectos y emprendimientos,
y en ese sentido durante el ciclo también vamos a tener la oportunidad de que ellas compartan las experiencias de cómo están atravesando digamos, la toma de decisiones, cómo están planteando las estrategias en sus negocios y en sus empresas. Y digamos, y para dar lugar a lo que es el primer webinar, que es el que nos trae acá, lo que queremos que todos puedan compartir y conocer es qué iniciativas a nivel de organismos internacionales se están impulsando para ayudar a la igualdad de género en nuestro país, y en ese sentido trabajando tanto con el Estado, con los actores de la sociedad civil y con las empresas, como para ir ayudando a cerrar las brechas y realmente impulsar lo que es uno de los ODS críticos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Así que bueno, ya para no demorarnos más y empezar a trabajar, la idea es empezar primero con unas palabras de bienvenidas de María Belén Mendé, que es la rectora de la universidad, y agradecerles a todos por compartir este espacio. Quiero darles la bienvenida a este ciclo que inicia hoy en la universidad, este ciclo de género, de las mujeres y su rol en la pandemia, en estos tiempos de pandemia. Inauguramos este ciclo porque nos pareció relevante desde el Instituto de Género poder seguir conversando de una manera activa de los temas que nos atraviesan, que nos interpelan y que se posicionan en una sociedad en movimiento como la que tenemos hoy como relevantes. Hemos decidido hace ya muchos años trabajar activamente en la igualdad de género y hemos acompañado y estamos acompañando diferentes políticas y acciones de inclusión y de erradicación principalmente de todas las formas de discriminación y violencia. El trabajo que hemos hecho hasta ahora como institución y como sociedad no ha sido suficiente. Tenemos desafíos muy grandes, muy profundos, y nos parece que la visión es redoblar el esfuerzo. Por eso hoy, impulsadas principalmente por la directora del Instituto de Género, Laura Gurdulewicz, estamos iniciando esta serie de charlas y de conversaciones que están insertas en un marco en el cual la universidad sigue trabajando y sigue buscando alternativas para sensibilizar a todos sus públicos y para impactar también en las políticas públicas. A partir de este mes, de manera conjunta con los ministerios de la provincia de Córdoba, estamos tomando una bandera relevante como lo es la ley Micaela, y estamos formando en teorías de género a todos nuestros alumnos y a nuestra comunidad y sensibilizando no solamente sobre temáticas de género, sino sobre temáticas de inclusión, de tolerancia y de no violencia. La universidad viene desarrollando diferentes estrategias. Este año tenemos una materia matricial transversal de género para todos los alumnos. Hemos desarrollado diferentes publicaciones en donde damos luz a diferentes aspectos respecto de la igualdad de género. Trabajamos aquí adentro con las personas que deciden colaborar con la organización, profesores y codocentes en diferentes estrategias, impulsando los lactarios maternales, potenciando las licencias por paternidad y construyendo diferentes estrategias que no solamente hablen de la organización como una institución educativa que impacta con su conocimiento hacia afuera, sino que seamos laboratorio mismo de lo que desarrollamos y predicamos. Me gusta particularmente el tema que van a ver hoy, de las mujeres en tiempos de pandemia, que es una temática sobre la que se ha hablado mucho. A mí particularmente me ha tocado liderar una organización en este contexto y creo que una de las variables más desafiantes en lo particular para mí como rectora y como líder mujer en la organización ha sido poder ver a cada uno de nuestros alumnos, de nuestros docentes y de nuestros colaboradores en su dimensión humana principalmente, en su necesidad,
en la vivencia que en este momento de confinamiento cada uno está teniendo y poder de alguna manera dejar las máscaras, los títulos y las estructuras de lado y podernos conectar en un mundo mucho más remoto desde un lugar más honesto y más humano, y creo que eso es algo que en las instituciones requiere persistencia, pero que la decisión de poder mirar a las organizaciones desde la condición humana y desde las necesidades que las personas tenemos en este confinamiento ha sido realmente relevante. Habrán escuchado ustedes los casos de las 5 presidentas mujeres que en el mundo han liderado esta situación de crisis y de pandemia, apelando a las decisiones rápidas, contundentes, sin dudar, a poder hablarle a la ciudadanía y a los destinatarios de su trabajo desde un lugar cercano, humano, empático. Posiblemente cuando termine esta conversación y después de escuchar a Verónica y a Laura, que bueno, evidentemente son unas disertantes de lujo, ustedes tendrán muchas más reflexiones respecto de nuestro rol como mujeres en la pandemia y de los desafíos que tenemos hacia adelante. Les dejo mi bienvenida y mi deseo de que disfruten y vayan a fondo en sus reflexiones, vayan a fondo en sus participaciones. No es tiempo de actitudes tibias, es tiempo de que nos la juguemos y las invitamos a que eso suceda en esta sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, y ahora como a partir de esta bienvenida de Belén, es empezar a trabajar básicamente, creo que lo primero que tenemos que conocer es qué proyectos y políticas públicas se están impulsando en la Argentina y ver si ellas fueron o no afectadas en este contexto, y para eso invitamos a Verónica Baccarat, y también se ha sumado, que no estaba en la agenda original, Victoria Giussani, a la que le agradecemos particularmente en representación de la Embajada de la Unión Europea. Así que bueno, las presento ambas. Victoria Giussani es asesora de cooperación internacional de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, y esta delegación tiene un rol clave en lo que es financiamiento local de iniciativas de igualdad, con programas que hacen a las 3 autonomías centrales que marcan la agenda de género, que es la autonomía de las mujeres en relación a su propio cuerpo, la autonomía política, que tiene que ver con el participar en los procesos de toma de decisión, y un poco en la línea que compartía Belén, del estar en las principales mesas y en las principales toma de decisiones a nivel de lo político, y por otro lado lo que es la autonomía económica, que es lo que permite, y digamos que es uno de los focos centrales también de nuestro instituto. Y en ese sentido, y luego va a presentarnos una de estas iniciativas que la Unión Europea apoya a nivel local, Verónica Baccarat, que es especialista en sector privado en el marco de ONU Mujeres, y nos va a contar particularmente una iniciativa o acerca de una de la principal iniciativa que tienen para sector privado, que es el programa Ganar Ganar, y que está orientado básicamente a empresas, y que se inscribe en lo que tiene que ver con el impulso de la igualdad de género en las organizaciones privadas. Así que bueno, dada esta presentación, le damos paso primero a Victoria, y pedirle primero que nada disculpas por no haberla incluido en su momento en la agenda, pero fue una decisión más de último momento que no queríamos dejar de aprovechar a que esté y que nos comparta todo lo que hacen desde la delegación. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a todos y espero que sea de interés, como dijo la rectora, que nos juguemos con nuestras intervenciones. Yo la verdad hoy me toca representar a la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Aude Mayo-Kolish. Es todo un honor y una responsabilidad, justamente porque es una campeona en lo que tiene que ver con la igualdad de género, y su compromiso es realmente muy manifiesto, y es una gran mentora.
La idea de hoy es traerles un poco, o presentarles muy brevemente, en 15 minutos, las líneas generales o centrales del portfolio de cooperación internacional en género, en materia de género, que la Unión Europea tiene en el mundo y que esos programas se aplican en Argentina. Entonces, en principio, y luego de este agradecimiento por la participación, contarles que la Unión Europea y sus 27 Estados miembros tienen un plan de acción de género muy amplio, muy ambicioso, que cruza toda su política exterior y que tiene 4 grandes ejes, esta estrategia. El eje de las 3 autonomías, como comentábamos antes: autonomía social, la voz social, la autonomía política, la autonomía económica y la autonomía física, la lucha contra la violencia de género. Y luego tiene un 4º eje que lo que intenta justamente es transversalmente, no solamente comprometerse con la promoción de estas 3 autonomías, sino además lograr los cambios institucionales al interior tanto de las instituciones de la Unión Europea y de los propios Estados miembros, para hacer esto que se llama walk the talk, ¿no? No ser solamente actores que promueven la igualdad de género y la lucha contra la violencia, sino que al mismo tiempo promueven la igualdad de género al interior de sus propias organizaciones, lo cual es todo un desafío. Este plan está en su segunda ronda, digamos, 2016-2020, y actualmente ya estamos pensando el siguiente plan o estrategia. Entonces hablamos de las 3 grandes autonomías, y en función de esta gran estrategia la Unión Europea decide crear ciertos programas o proyectos, financiarlos, apoyarlos. Hoy van a tener a Verónica hablando de Ganar Ganar. La igualdad de género es un buen negocio, es un programa que la Unión Europea financia para promover justamente la autonomía económica y que es implementado por ONU Mujeres y la OIT. En la mayoría de la cooperación internacional de la Unión Europea nos van a encontrar siempre asociados con agencias implementadoras, ya sean las grandes agencias de cooperación de los Estados miembros, como por ejemplo la FD de Francia, Expertise France, y la FIAP, o como sucede en el caso de Ganar Ganar y otro gran programa que tenemos en Argentina, que es Spotlight, el Sistema de Naciones Unidas y sus agencias, con todo el expertise obviamente que traen. Entonces voy a dejar Ganar Ganar para que justamente pueda contarlo mucho más Verónica, que lo conoce muchísimo mejor que yo, y quisiera entonces hablarle de otro programa que tenemos, que se llama Eurosocial. Eurosocial es un programa que la Unión Europea crea en el 2006, después de una cumbre muy importante entre Unión Europea y Latinoamérica, y es un programa que desde su tercer gran ciclo, 2016-2021, decide que la cuestión de género tiene que ser un eje central dentro del programa. Entonces, además de promover la cohesión social, que es el gran objetivo del programa, tanto en los temas de gobernanza y transparencia y políticas sociales, se crea una tercera esfera de trabajo, que es la de la promoción de la igualdad de género. Y allí lo que hacemos desde la Unión Europea es trabajar con toda América Latina en espacios regionales y con Argentina a nivel nacional en la detección de demandas de apoyo que Argentina, el Estado argentino, las instituciones argentinas le quieren hacer llegar al programa para que se generen intercambios entre expertos europeos y los gestores de las políticas públicas en Argentina, y para que justamente no se tenga que inventar la rueda de vuelta, digamos. Entonces les voy a poner un ejemplo muy concreto como para que el programa se entienda bien. Tuvimos hace varios años, por ejemplo, un pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, en Cuestiones de Género, la UFEM, del Ministerio Público Fiscal, que estaban interesados en un protocolo de investigación y litigio de casos de femicidio que ONU Mujeres tenía desarrollado para la región, básicamente, pero que había que adaptar para Argentina. ¿Qué hizo el programa? Recupera esa demanda, se arma una ficha de acción con ciertas actividades y resultados claves, y lo que se hizo fue financiar a una experta europea que había trabajado en el armado de ese gran protocolo, estudia cómo es la administración de justicia en los casos de femicidio en Argentina, y básicamente ayuda a que los fiscales entiendan cuándo están frente de un caso de femicidio,
cómo caraturarlo, cómo investigar y conducir esa investigación y cómo sobre todas las cosas litigarlo. Entonces, esa es una pequeña, digamos, experiencia, una experiencia muy importante desde ya, pero que explica muy bien qué hace el programa Eurosocial. Acabamos el lunes de tener una reunión muy importante, una mesa de diálogo país, con más de 20 ministerios argentinos, con los colegas del programa, con gente de Bruselas, obviamente, con nuestra embajadora, que fue como el cierre de 4 meses de trabajo, porque hubo un cambio de gestión, obviamente, a nivel nacional en Argentina y en muchas provincias. Entonces recibimos nuevas demandas, nuevas prioridades de trabajo para este programa, y ahí les puedo contar que lo que decidimos con Eurosocial es enfocar todos los cañones en autonomía política y paridad. Vamos a estar acompañando, por ejemplo, la creación y las directrices de funcionamiento del Observatorio de Paridad de Género del Congreso de la Nación. Autonomía económica y cuidados, vamos a estar acompañando al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Desarrollo Social en el armado de un mapa integral de los cuidados para promover la igualdad de género en Argentina. Obviamente el tema cuidados central en el marco de la pandemia, como nunca quedó evidenciado la gran carga que las mujeres asumimos en las tareas de cuidado a comparación de nuestros compañeros varones. Luego tenemos otro gran eje que es la transversalización de la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estadísticas y presupuestos. Es muy difícil continuar hablando de por qué estas temáticas tienen que estar al frente de las políticas públicas si no tenemos datos concretos sobre lo que nos ocurre a las mujeres en las distintas esferas de la vida, digamos. No se pueden pensar políticas públicas acordes si no se conoce la realidad. Y eso es un poco lo que hace Eurosocial. Estamos ahora empezando a trabajar muchas propuestas en materia de género con distintos ministerios, como les decía, así que estamos muy contentos. Y luego tenemos algunos proyectos de sociedad civil. Acabamos hoy, a las 10 de la mañana, se cerró el plazo para presentar propuestas a 2 convocatorias de la Unión Europea en Argentina. Y actualmente, digamos, antes de esta convocatoria, tenemos que evaluar todavía, pero ya tenemos 2 proyectos de una convocatoria anterior, con organizaciones como el Fondo Mujeres del Sur o el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que son referentes realmente. Entonces la Unión Europea, más allá de trabajar con el gobierno, siempre trabaja con la sociedad civil. Universidades, ONGs, toda la sociedad civil es un actor clave en la cooperación de la Unión Europea en todo el mundo, porque no hay cooperación sustentable si solo se trabaja con una parte, ¿no? Si solo se trabaja con el gobierno. Gran parte del cambio que se promueven y de los objetivos de política exterior que tiene la Unión Europea como actor tienen que ver con involucrar a la sociedad civil en los cambios que queremos producir y sobre todo en el compromiso que tenemos con la Agenda 2030 que comentaba Laura en su primera intervención. Y así llegamos a una de las grandes estrellas que me toca seguir a mí, en particular en la embajada, que es la iniciativa Spotlight. Es una alianza estratégica entre Naciones Unidas y la Unión Europea para erradicar la violencia de género en el mundo. La iniciativa Spotlight lo que hizo fue definir prioridades o tipos de violencia a trabajar en cada uno de los continentes. Para Latinoamérica se decidió que se trabaje en la forma más extrema, que es justamente el femicidio, en erradicarlo, y luego de un proceso de postulación de los distintos países tuvimos la suerte, y en esto también hay que decirlo, más allá del compromiso con el Estado, el compromiso que existe y el éxito que tiene el movimiento de mujeres y la sociedad civil en poner el tema en agenda. Digamos, como tenemos una sociedad civil muy activa en Argentina, tenemos la iniciativa Spotlight, en principio, mucho gracias a ellos, realmente. Y creo que también lo dicen las propias funcionarias del Ministerio de las Mujeres, es una conquista del movimiento de mujeres y de la sociedad civil argentina tener un ministerio nacional hoy por hoy, eso hay que decirlo. Y en ese sentido, la iniciativa Spotlight, bueno, se decidió hacerla en Argentina. Durante el 2018 se hizo todo el proceso de programación, consulta, se pensó cómo se iba a trabajar, pero en realidad es un programa que viene ya con ciertos ejes de trabajo que sí o sí se tienen que trabajar en cualquiera de los países en donde la iniciativa Spotlight se esté llevando adelante.
Algo que no me parece menor también es contarles que Iniciativa Spotlight y Programa Ganar Ganar, en el único país del mundo en donde existen en conjunto, en simultáneo, es en Argentina. Por ende, desde la Unión Europea entendemos que este es un tema clave, digamos, el portfolio de género, el tema de género y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es clave en este país. Es algo que corta toda nuestra cooperación, la atraviesa. Como les decía, Iniciativa Spotlight, 6 pilares, en función de los cuales se armó un plan de trabajo para 4 años. Tenemos legislación y política como pilar 1, en el cual Argentina está muy avanzado, pero donde básicamente tenemos el gran desafío de que las excelentes leyes que tiene Argentina, como Ley Micaela, Ley Brisa, luego se conviertan en políticas públicas financiadas, apoyadas por el Estado argentino e implementadas en todo el territorio nacional. Fortalecimiento institucional, más ahora con la creación de un Ministerio Nacional. Prevención de la violencia, servicios de calidad disponibles y accesibles para las víctimas, datos fiables y de calidad. De nuevo, el tema de la información es clave y en Argentina tenemos distintos registros, pero en principio nos seguimos manejando mayormente con las cifras que se relevan desde el Observatorio La Casa del Encuentro, de nuevo, una ONG, o desde la Oficina de la Corte Suprema de Justicia. Todavía no tenemos una única fuente de datos, y eso es un desafío enorme desde ya, para visibilizar los problemas y sobre todo, de nuevo, para construir políticas públicas acordes. Y el 6º pilar, que es transversal a toda la iniciativa, es el apoyo justamente a organizaciones de la sociedad civil y al movimiento de mujeres. Gran parte de lo que hacemos en los 5 pilares, obviamente, va a terminar siendo sustentable e impactando positivamente si logramos que se lo apropien justamente y lo acompañen las organizaciones de la sociedad civil. Y es por eso que en Spotlight no trabajamos solamente con ministerios, trabajamos además con 3 provincias que fueron priorizadas, que son Buenos Aires, Salta y Jujuy, y tenemos construido o armado un grupo nacional de referencia con referentes de sociedad civil que nos acompañen en toda la implementación y que nos acompañan cuando, por ejemplo, decidimos si darle más prioridad a una actividad o a un pilar en función de otro. Además de que nos acompañan muchísimo también en toda la estrategia de comunicación y visibilidad, que es uno de los puntos más fuertes al hablar de prevención. La iniciativa Spotlight tuvo bastantes puntos para ajustar, muchos desafíos en el contexto de pandemia. Desde ya fue una situación, el encierro y la cuarentena afectó por completo la capacidad de incidir o llegar a muchas de las víctimas, y sobre todo nos obligó a pensar nuevas maneras de acercar las herramientas o servicios o las estrategias de prevención. Así que lanzamos una campaña que se llama La Otra Pandemia, apoyamos a los ministerios de las 3 provincias, el Ministerio Nacional, en el fortalecimiento de la línea 144, y sobre todo uno de los grupos claves, además de los jóvenes y adolescentes, para la iniciativa Spotlight son las mujeres víctimas de múltiples discriminaciones. Las mujeres de pueblos originarios, que quizás no manejan el idioma español, entonces esos servicios que estaban previstos para la población en general no les son útiles. Mujeres sordas, mujeres no videntes, etc. Todo el tiempo tenemos que ajustar estas estrategias, y la verdad que la pandemia eso nos los puso, digamos, en la cara y a tener que actuar ya. Y creo que en gran parte hemos podido hacerlo, digamos. Es un programa que ha apoyado a los distintos ministerios encargados de estas políticas públicas y también a la sociedad civil para llegar con las soluciones a territorio. Se están cumpliendo los 15 minutos, simplemente decirles que está a disposición obviamente la delegación de la Unión Europea para brindar cualquier otro tipo de información, y también me voy a quedar a disposición yo para responder a cualquiera de las consultas que puedan existir al finalizar las presentaciones, pero no quería dejar de presentarles un poco qué es lo que hacemos y el compromiso que tenemos, tanto en Argentina como en el mundo, para promover la igualdad de género, que es en definitiva lo que está en la base de la violencia de género, ¿no? Esa gran desigualdad es la causa de tantas muertes innecesarias que no tenemos que permitir que sigan sucediendo. Muchas gracias,
Muchas gracias, Victoria. Una cosa que me olvidé antes de comentarles es que los que vayan teniendo preguntas, comentarios, cosas que quieran ir compartiendo, si bien tenemos los micrófonos silenciados, la idea es que los vayan incorporando desde el chat, cosa que cuando ahora termine su presentación Verónica podamos abrir a ese debate, a ese intercambio. Así que bueno, te pido ahora, Vero, que presentes un poco y que ahondes en lo que es la iniciativa de ganar, ganar, y que la igualdad es un buen negocio para las empresas. Bueno, muchas gracias, Laura, y Belén Mendé de la Universidad Siglo XXI por invitarme. Victoria Giussiani de la Unión Europea, un gusto compartir este espacio con vos también, y excelente la presentación. ¿Ven la pantalla, no? Sí. Perfecto. Bueno, antes de empezar con el programa, específicamente para contarles el programa Ganar, Ganar, sí me gustaría reforzar un poquito lo que estuvieron comentando, ¿no? Del impacto de la pandemia sobre las mujeres, ¿no? Desde el programa, desde ON Mujeres, bueno, estamos planteando desde que comenzó la pandemia cómo la COVID-19 acentúa las brechas de género, por diferentes motivos, ¿no? Un poquito, bueno, se está esperando, acá están un primer escenario de la CEPAL, pero que es muy probable que vaya empeorando a medida que continúa la pandemia, de disminución a nivel de la región, de América Latina y el Caribe, disminución del PBI de los países, aumento de la pobreza, y aumento del desempleo. Y esto provoca que las mujeres lo sufran doblemente, ¿sí? Por un lado, bueno, las mujeres son mayoría dentro de los trabajadores del sector informal, que son los primeros que pierden su trabajo con las cuarentenas y con la pandemia, especialmente debido al impacto del trabajo doméstico, ¿no? dentro de las mujeres, del mercado de trabajo de las mujeres. Las mujeres son casi el 99% de las trabajadoras de casas particulares en Argentina, y tienen un 75% de informalidad. Y en este momento en que no es una tarea esencial, ya hay estudios que gran parte de ellas ha dejado de cobrar su sueldo. Por otro lado, las mujeres son también mayoría en el sector salud. En Argentina son más del 71% de las trabajadoras del sector salud, con lo cual tienen más en riesgo su salud, porque y comentaba recién Laura, como en España, en Italia, se habían contagiado más. Bueno, acá también son mayoría en el sector salud, con lo cual están mucho más expuestas al contagio, pero además no están en la toma de decisiones en materia de salud, ¿no? Entonces, ahí como hay una doble pérdida para las mujeres. Hay, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, solamente un 25% de los directores de hospitales son mujeres, y así se replica en los diferentes ámbitos de la salud. Por otra parte, esto recién también lo han comentado, que las mujeres son mayoría en algunos sectores que todavía no han podido comenzar a trabajar en nuestro país, bueno, no en todo el país, pero en la mayoría, especialmente en el AMBA, que son los servicios personales, peluquería, masajes, pedicuría, ¿no? Y en el turismo, que está completamente paralizado en prácticamente todo el país. Y por otra parte también, las mujeres, así como comentaba recién Laura, que las mujeres son una mínima parte de las que toman la decisión en las grandes empresas, y en las multinacionales, en las empresas que cotizan en bolsa en Argentina, sí están mucho más focalizadas en las pymes, y las pymes son el sector más golpeado por la pandemia. Por otra parte, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? La cantidad de aumento del trabajo de cuidado que ha surgido a partir de la pandemia, especialmente porque, bueno, la falta de apoyo, pero además porque están cerradas las escuelas y las guarderías. Las mujeres normalmente antes trabajaban más del doble
casi el doble del tiempo en el trabajo de cuidado que los varones, y esto ahora ha aumentado. Recién estaba viendo una estadística de UNICEF, que a las mujeres les incrementó el trabajo en casi todas las actividades que tengan que ver con el cuidado, excepto en una, que es hacer las compras, que justamente es la de salir fuera de la casa. Y a los hombres no les incrementó ninguna de las tareas domésticas, excepto hacer las compras. Entonces ahí ya en este momento de la pandemia, no solo que las mujeres tienen más trabajo, sino que además aumentó la desigualdad del trabajo de cuidado, ¿no? Por otra parte, bueno, como está previsto un aumento de la pobreza, y especialmente quienes primero sufren, o más sufren los aumentos de la pobreza, son los hogares monoparentales con niños, que son mayormente liderados por mujeres, con lo cual las mujeres van a sufrir no solo el impacto de perder sus empleos, sino también un aumento de la pobreza porque están a cargo de los niños en su mayoría. Y por último, bueno, ya lo comentó Victoria, el aumento de la violencia contra las mujeres en el contexto de la cuarentena, la violencia doméstica contra las mujeres, que ha generado un aumento se ve en el aumento de las denuncias en un 50%. Entonces todo esto nos indica que es necesario trabajar en la igualdad de género, porque es una cuestión de derechos, y una cuestión de igualdad, y el sector privado tiene un rol importante en este tema. Pero también desde el programa de Ganar Ganar, sí planteamos que la igualdad de género es un buen negocio, no es solamente una cuestión de derechos. Por un lado mejora la productividad nacional y el rendimiento económico a nivel del país, ¿no? Cuanto las mujeres generan más, tienen más ingresos, aumenta el PBI de los países. Hay un estudio en Chile, por ejemplo, que demostró que con un aumento de 100.000 mujeres en el mercado de trabajo, el PBI del país aumentaría en un 1%, que es un montón. Por otra parte, mejora el rendimiento ya al interior de las organizaciones, ¿no? O sea, económicamente para las empresas es un buen negocio. Y esto tiene que ver con la diversidad de la fuerza de trabajo, principalmente. Las fuerzas de trabajo más diversas permiten que en una empresa se debatan más ideas, y a la larga se tomen mejores decisiones. Y ya hay evidencia de que las organizaciones que tienen fuerzas de trabajo más diversas son más productivas, más rentables, y tienen una mayor satisfacción de clientes. Además, permite, ¿no?, a las compañías retener talentos, ¿no? Atraer y retener talentos, porque bueno, las personas, si tienen mejores oportunidades de desarrollo, y son tratadas más igualitariamente, especialmente las mujeres, van a trabajar, van a ser más productivas, y no van a querer cambiarse de trabajo. El costo de que se vaya una mujer de una compañía es muy alto, económicamente es muy alto, porque ya una empresa invirtió en esa persona, en la capacitación, entonces, y después tendría que contratar a otra persona y volver a capacitarla, con lo cual ahí hay una ganancia económica muy clara. Por otro lado, las mujeres son las principales decisoras de compra, no solo compramos para nosotras mismas, sino para todo el grupo familiar, y cada vez más es más importante y más rentable conocer cuáles son las necesidades de las mujeres en tanto consumidoras, y también pensar los productos para esas consumidoras, ¿no? No pensar que el consumidor es siempre un solo prototipo de persona, ¿no? Que en general es un hombre, etc. O lleno de estereotipos. Por último, la igualdad de género mejora la reputación organizacional en dos sentidos. Por un lado, en la cuestión de la publicidad, cada vez más, y especialmente en nuestro país, vemos que la sociedad ya no tolera la publicidad sexista, y que es muy costoso para una compañía tener un aviso sexista, o que promueva estereotipos, etc. Y por otro lado, en temas de violencia laboral con enfoque de género y acoso sexual en el trabajo, tener una empresa más igualitaria previene esas situaciones y ofrece mecanismos para resolverlas, entonces evita riesgos de pérdida de reputación y otros riesgos legales. Entonces, para todo esto está el programa Ganar Ganar, que como comentaban es un programa que implementa ONU Mujeres con la OIT y la Unión Europea, que es el principal financiador a través de su instrumento de asociación. Y el programa tiene como objetivo el liderazgo de las mujeres y el empoderamiento económico de las mujeres en América Latina y el Caribe,
entendiendo, ¿no? Presentando el caso de negocios de que la igualdad de género es un buen negocio y que no puede haber un crecimiento sostenible y equitativo si no tiene igualdad de género. Además de Argentina, se implementa en Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. Tiene una coordinación en Brasil. Y tiene 3 líneas de trabajo principales. La primera es fortalecer negocios y redes de mujeres empresarias en América Latina y el Caribe y su relación con las mujeres empresarias de la Unión Europea. La contribución a un modelo sostenible de igualdad de género en el sector privado. Y el tercero es establecer una iniciativa de financiamiento innovador y de inversiones con enfoque de género. Esta última línea es desarrollada a nivel regional, la está desarrollando la Oficina de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe en Panamá, así que yo les voy a explicar un poco las primeras 2. Con respecto al fortalecimiento de las redes y negocios de mujeres empresarias, acá trabajamos en 3 sentidos. Por un lado, promovemos las compras con enfoque de género. Este es un tema que en nuestro país todavía es bastante incipiente. Por un lado, fortalecemos a las mujeres empresarias para que se presenten en licitaciones público y privadas, ¿no? Y en grandes empresas, y por otro lado, a las empresas para que empiecen a pensar su cadena de proveedores con enfoque de género, ¿no? Y empiecen a pensar cómo pueden promover compras a empresas de propiedad de mujeres. Y también estamos tratando de promover compras públicas con enfoque de género, apoyando algunos procesos. Hay uno ya en la ciudad de Buenos Aires, desde el Estado, cómo el Estado puede trabajar sus políticas de compras públicas con fines de promoción del empoderamiento económico de las mujeres. También la línea de fortalecimiento de capacidades de las redes y organizaciones de mujeres empresarias. Acá trabajamos en la formación, el fortalecimiento de capacidades de las mujeres empresarias en distintos temas, incluyendo el tema obviamente de compras que les comentaba ahora, intercambio de experiencias con la Unión Europea, misiones comerciales, procesos de fortalecimiento de grupos sectoriales, como por ejemplo las mujeres de startups, o las mujeres exportadoras. Y por último, en la parte de políticas públicas, fortalecemos al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como el organismo rector de la política de igualdad de género del país, para que tenga un mayor acercamiento al sector privado. Actualmente al haberse creado un ministerio, se creó un área de igualdad de género en el mercado de trabajo, que estamos apoyando a través de estudios de brechas sectoriales en el mercado de trabajo, y la creación de un directorio online de asociaciones de mujeres y cooperativas productivas, para también promover su acercamiento a las cadenas de proveedores de las empresas. Y también estamos generando mesas de diálogo provinciales con el objeto de integrar el sector público, el sector privado, la sociedad civil, que se planteen determinados objetivos de política pública y bueno, que trabajen para lograrlos. Y el otro punto es el modelo sostenible de igualdad de género en el sector privado, que lo implementamos a través de los principios de empoderamiento de las mujeres, que son 7 principios, que son una iniciativa de ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas del año 2010, para promover la igualdad de género de manera integral dentro de las compañías, desde el liderazgo al más alto nivel. Acá van a tener los 7 principios, que es el principio 1, la igualdad de género dentro del lugar de trabajo, que sería toda la política de selección, reclutamiento, desarrollo de carrera, promoción de mujeres en puestos de decisión, incorporación de mujeres en industrias más tradicionalmente masculinas, tema de licencias por maternidad y por paternidad, prevención de violencia y acoso sexual en el trabajo, etc. Después tenemos el principio 5, que es la relación con el mercado, lo que ya les estaba comentando de publicidad no sexista, o publicidad que promueva imágenes de mujeres que no sean estereotípicas, y la incorporación de empresas lideradas por mujeres dentro de la cadena de proveedores de las grandes empresas.
el principio 6, que se refiere a la comunidad, al trabajo con la comunidad, ¿no? Acá lo que se piensa es que el trabajo que hacen las empresas con la comunidad también tenga enfoque de género, y también se analice cómo podría promover el empoderamiento económico de las mujeres. Y por último, los principios plantean la necesidad de reportar y de medir todo lo que se hace, empezar a medir que todo lo que hacen las empresas, cómo impacta dentro en las mujeres o en los varones. Recién, bueno, un poquito como estamos pensando el impacto de la COVID sobre las mujeres, que las empresas también piensen el impacto de lo que hacen sobre las mujeres o sobre los varones. Y que todo lo que hacen las empresas, los logros, también se reporten y se incluyan capítulos de género dentro de los reportes de sustentabilidad que hacen las empresas, o el tipo de reporte que hagan para su cadena de valor. En Argentina ya firmaron 150 empresas estos principios. Cuando comenzamos con el programa a mediados de 2018 había 30, y la verdad es que además de aumentar el número, hemos diversificado un montón el tipo de empresas que firmaron, ¿no? Originalmente eran todas empresas multinacionales, o empresas muy grandes, ahora tenemos pymes, y también tenemos empresas en todo el país, que es un desafío que nos pusimos especialmente a partir de este año, de empezar a sumar no solo empresas que estén en el AMPA, sino también empresas que estén en las otras provincias, y lo estamos logrando. Bueno, para adherir, lo que hay que hacer es la persona la más alta autoridad de la empresa en el país, tiene que firmar el documento que está a la izquierda, que es lo que llamamos el CEO Statement, el compromiso del CEO, y lo sube a la página web que está a la derecha, webs.org, es un trámite súper sencillo, y una vez que adhieren, nosotros desde el programa Ganar Ganar apoyamos a las empresas en la implementación de los principios, ¿no? Que esto no quede solamente en una firma. Por un lado, brindamos asistencia técnica para completar una herramienta de autodiagnóstico, para que la empresa conozca cómo está en términos de igualdad de género al inicio, y esa herramienta lo que permite es obtener una hoja de ruta de cuáles son las brechas que tiene para lograr la igualdad. Es una herramienta de proceso, mide procesos, ¿sí? No mide cuántas mujeres hay en cada nivel, ni cuáles son los resultados, sino que la empresa tenga las políticas necesarias y que las implemente para poder ir cerrando las brechas. Una vez que está el resultado de la herramienta con esta hoja de ruta, se define junto con una asesora del programa, se define un plan de acción de igualdad de género, que puede tener un año de duración, en donde se priorizan cuáles son las acciones más claves que considera la empresa. En paralelo tenemos un programa de desarrollo formativo para las empresas adheridas, que bueno, antes era presencial, ahora es webinar, lo cual trae la ventaja de que llega a todo el país, y además estamos compartiendo acciones de formación con las colegas que coordinan el programa en los otros países, entonces hemos aumentado muchísimo la oferta de capacitación para las empresas. Lanzamos el año pasado el premio Webs Argentina 2019, y este año vamos a lanzar el premio Webs 2020, y también tenemos, bueno, paneles de intercambio de experiencias, hacemos relevamientos de buenas prácticas de las empresas que compartimos con la comunidad y en las redes, o sea, que las empresas pueden mostrar lo que están haciendo, y cuando terminan su plan de acción también les damos un certificado de finalización de plan de acción. Un poquito, ¿qué es lo que hacen las empresas? No sé si tengo algunos minutos, creo que tengo 2 minutos. ¿Qué es lo que hacen las empresas en respuesta a la COVID-19 con enfoque de género? Porque a veces se cree que una cosa es la COVID y otra cosa es el enfoque de género, y como vimos al principio, todo está relacionado. Obviamente, lo más claro fue mostrar el impacto que tiene que estemos en la casa, y que niños y niñas no estén pudiendo ir a la escuela, ¿no? Entonces esto trajo a mucho más fuertemente las dificultades para conciliar el trabajo con el cuidado de la familia. Entonces esto sí fue lo primero que vieron las empresas. Algunas, bueno, dieron licencias para empleadas con hijos menores o familiares mayores a cargo.
algunas lo tomaron, ¿no? Porque que ya están como más avanzadas en la comunicación, la necesidad de un reparto igualitario de cuidados y tareas domésticas, lo tomaron como una, dentro de los mensajes hacia su personal. El tema de, por ejemplo, cuidados con el horario de almuerzo, ¿no? La integración de niños y niñas dentro del trabajo, ¿no? Esta cosa de, bueno, si estás haciendo una reunión y caen los niños a la reunión, que no pasa nada. Después, los temas de violencia doméstica, charlas, asistencia psicológica y asistencia legal en temas de violencia doméstica. El incentivo de compras a emprendedores y empresas lideradas por mujeres. Algunas empresas lo han tomado, ¿no? como parte de su apoyo. Cuestiones de salud y de bienestar. Bueno, educación emocional, impacto de COVID-19 en las mujeres, el tema de la higiene, que eso es más general, yoga, meditación, bueno, toda la parte de bienestar y de salud se pasó a ser una parte central dentro de las políticas de las empresas. Y después el apoyo a mujeres de sectores vulnerables y apoyo a la cadena de valor. Algunas empresas, por ejemplo, L'Oréal generó un programa para apoyar a las peluquerías, que han sido las más golpeadas y eran sus clientes principales. Entonces ayudar financieramente a pequeños clientes y pequeños proveedores, dar créditos extendidos, salvar las deudas, etc. Esto a grandes rasgos, cuáles son las principales políticas, y con esto termino. Muchas gracias, y quedo a disposición para contestar preguntas. Bueno, muchas gracias, Vero, excelente, excelente las dos presentaciones, mucho para quedar pensando de cómo ir trabajando y cómo ir viendo las distintas aristas, ¿no? que tiene este tema, que no es fácil, digamos, muchas veces o por lo menos desde mi expectativa, muchas veces los logros parece que son pequeños pasitos, pero que es importante cada uno de ellos, porque no es desde un único punto de vista que podemos resolver realmente ir hacia una sociedad más inclusiva y más igualitaria, ¿no? Así que bueno, no sé si hay preguntas, veamos un poco si... a ver, voy a compartir algunas, leer en voz alta. Pablo Escatena nos comenta que tengo dudas muy profundas, pero más allá de los derechos de las mujeres, con los que comulgo y aplaudo, porque las considero más capaces que los hombres en muchas áreas, veo al integrar a la mujer a la diversidad de género, me da que se usa a la mujer estratégicamente como punta de lanza para defender los derechos de la diversidad sexual. Puedo estar equivocada, pero pienso en voz alta. Bueno, en realidad, digamos, todo lo que es la lucha por lo que fue desde que el origen de los primeros movimientos por la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer, siempre abre la puerta y bienvenido sea y acompaña la lucha por otras minorías, ¿sí? Y en ese sentido está en la raíz de impulsar un mundo que no deje a nadie afuera ni a nadie atrás, como dicen en los ODS, ¿no? O en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para quienes están menos familiarizados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de lo que fueron compartiendo. Si no, dicen si hay alguna manera en que puedan colaborar voluntariamente en alguna de estas iniciativas. Bueno, no sé, sí, Verónica, dale. Yo estaba esperando que vos digas. Naciones Unidas tiene un programa de voluntariado que se llama UNB, que es la manera de, al menos desde lo que de ONU Mujeres, desde lo que yo conozco, no hay un voluntariado que una persona se presenta espontáneamente y puede participar, ¿sí? Está todo muy reglamentado, y es a través del programa de UNB, que después yo puedo, a través de Laura, lo puedo compartir cómo hay que hacer para inscribirse y todo, y es una manera muy interesante de entrar.
Y yo por mi parte simplemente decir que creo que las mayores organizaciones que están trabajando en el terreno con los principales desafíos son las organizaciones de la sociedad civil, entonces me parece que si hay una voluntad de acompañar con esfuerzo, poniendo el cuerpo, con tiempo sobre todas las cosas, lo mejor que pueden hacer es acercarse a alguna de ellas. Nosotros en el marco de la iniciativa Spotlight, como les dije, trabajamos con un grupo nacional de referencia de sociedad civil, con referentes, en donde se encuentran, en donde participan muchas de las personas que van a estar después participando del resto de los webinarios de este ciclo. Pero diría que creo que con las organizaciones que están en el territorio es la mejor manera de contribuir. Está. A ver, veo si hay otra pregunta, que es con respecto a la unificación de datos en cuanto a violencia de género, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué organismo tendría que recopilar estos datos? ¿O se tendría que crear un observatorio nacional de género? Bueno, yo ahí el único comentario que no sé quién si Vero o Victoria quieren sumarse, pero en realidad el problema de las brechas a nivel de los datos es un tema no solo a nivel nacional, sino internacional, y ONU tiene una iniciativa que es Women Count, ¿no? Que es como que ahora para tratar de consolidar y tener una base de datos, digamos, más certera y que todos los países tiendan a medir en función de ciertos criterios y ciertos parámetros, no solo en temas de violencia de género, sino en todo lo que hace digamos, a esta perspectiva. Con respecto a temas de violencia de género, sí contarles que es uno de los pilares en el cual trabajamos en el marco de la iniciativa Spotlight. Allí como objetivo, en cada una de las provincias vamos a trabajar en la creación de una fuente de datos. Obviamente es un gran desafío por cómo se administra la justicia y cómo se accede a la justicia en estos casos. Eso desde ya. Entonces, en paralelo a que la fuente de información sea confiable, también tenemos el desafío de que las mujeres que se encuentran en estas situaciones no tengan que hacer un camino enorme para poder sostener una denuncia y acceder rápidamente a la administración de justicia. Sí estamos trabajando en el armado de un registro único de casos de violencia contra las mujeres a nivel federal. Diría que no vamos a tener la respuesta desde la Unión Europea sobre cuál es la mejor manera. Podemos traer expertise de los distintos Estados miembros de cómo se hace. En el caso de la iniciativa Spotlight, la idea es apoyar la solución, pero buscarla juntos con las contrapartes argentinas. Personalmente creo que es clave que estén justamente representantes del Poder Judicial, que son quienes investigan, litigan y administran justicia en este caso, pero también desde ya del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, la creación de esta nueva institucionalidad del Ministerio Nacional, y van a tener un área, ya tienen un área, un observatorio, un poco va a contribuir a tener todos estos datos, que digamos que tanto comentó Verónica de las distintas agencias para Argentina, pero bueno, que sea el propio Estado argentino el que tenga las fuentes seguras de cifras para poder construir política pública acorde. ¿Vos, Vero, querés agregar algo sobre, digamos... En general, en el tema de datos, la principal dificultad de Argentina es que es un país federal, entonces hay que buscar la manera de armonizar, digo esto a nivel público, ¿no? De armonizar datos en todo el país y que todos se envíen en tiempo y forma, etcétera, lo cual es bastante complejo. Y bueno, en el caso de violencia es una deuda que está tratando de trabajarse a través de la iniciativa Spotlight. En cuestiones ya de sector privado y de empresas, sí también la falta de discriminación de los datos entre varones y mujeres, ¿no? Y también en otras minorías también, ¿no? Ese es un tema que se encuentra en todos lados. Por ejemplo, muchas empresas ni siquiera tenían no podían decir en una base de datos del personal cuántos eran mujeres y cuántos eran varones,
o por ejemplo, eso lleva a que haya muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, este mito de que las mujeres faltan más, ¿no? Entonces está como que todo el mundo repite que las mujeres faltan más. Entonces nosotros le decimos, no, ¿por qué no realmente hacen la medición del ausentismo? Porque quizá en la edad, y esto hay bastante evidencia ya este tema, en la edad fértil de las mujeres, quizás sí faltan más, ¿no? Cuando tienen hijos. Pero después los hijos crecen, y después cuando son más grandes, y en las personas más mayores, los hombres se enferman más que las mujeres, tienen accidentes en el fútbol, muchísimos otros motivos. Entonces, la única manera de decir si faltan o no es midiendo realmente el ausentismo. Lo mismo el uso de distintas licencias, bueno, lo mismo decimos por el registro de proveedores. Por ejemplo, las empresas no saben quiénes son sus proveedores, no saben si son empresas lideradas por mujeres o por varones. Entonces, bueno, uno de los puntos, por eso es que hay un principio que es específico, ¿no? Este de medir, es un principio que es fundamental, empezar a medir todo, si no, no podemos tomar decisiones, ni podemos definir políticas, ni implementarlas correctamente. E inclusive un paso más a eso, también decir, no sabemos nosotros como actores que apoyamos estas cooperaciones y estos programas, si estamos siendo o no exitosos. Digamos, no tenemos una línea de base y no sabemos cómo incidimos con este financiamiento, que en el caso, digamos, de la Unión Europea, no viene del cielo, sino que son de los aportes de los Estados miembros. Tal cual. Bueno, la ventaja del esquema que estamos trabajando en el programa con la herramienta de Género Web es que nos permite tener una primera línea de base de las empresas antes de que ingresen, y después se lo vuelven a aplicar, medir los avances que hubieron. Entonces, pero es verdad que esto es un tema en nuestro país bastante generalizado, la falta de medición y la falta de datos. Sí, ahí yo lo que quiero agregar un poco en lo que decías, Vero, que es muy importante, incluso esto de detectar dónde están ciertas problemáticas que muchas veces hasta se constituyen como mitos, o esto de no contrates mujeres entre sus 20 y 30 porque faltan mucho, porque no tienen el 100% de la atención en su trabajo y demás, que hay un estudio bastante reciente de Harvard y que decía que esto todavía se podría agravar más en el contexto de la pandemia, porque las mujeres se veían como más expuestas a mostrar su vida cotidiana digamos, claro, en las redes o digamos, en el trabajo remoto. Y decía, y es una de las cuestiones que hace que la mujer misma se sienta tan presionada por el prejuicio de que por ejemplo, él piensa un jefe, no le voy a dar esta tarea ahora porque seguro que no la va a poder solventar tanto, entonces terminan siendo contextos que no solo explícitamente, sino implícitamente terminan haciendo que la mujer prefiera salir digamos, de la posición que tiene, y es donde se explica donde las mujeres han llegado a quizás el primer puesto de decisión y después desaparecen de lo que es las pirámides de ascenso de las compañías. Es como que si uno ve, la base es más próxima al 50-50, se llega a un lugar de las primeras posiciones gerenciales donde más o menos está entre un 60 y 40, y después las mujeres es como que desaparecieran del mapa. Y mucho tiene que ver con esto que comentaba Verónica y la falta de esa perspectiva para poder analizar bien esa data y no perderlas en un lugar crítico para hacer desarrollo de carrera. Bueno, voy a otra pregunta. Una de las cosas que dicen es: buenas tardes, trabajo para un banco de la provincia para el banco de la provincia de Entre Ríos, soy delegado sindical y la bancaria adherido a la ley Micaela. ¿Qué hace falta para que esta ley alcance a todos los sindicatos? Y otra pregunta, Vero, es si el programa Ganar Ganar tiene algún costo. No tiene ningún costo porque tenemos el financiamiento de la Unión Europea, así que
tanto el asesoramiento para completar el autodiagnóstico como para elaborar el plan de acción, y las capacitaciones no tienen costo. Tampoco la adhesión a los webs en sí tiene costo. Y con respecto a la capacitación en Ley Micaela, sí, es uno de los grandes objetivos en los cuales estamos trabajando desde la iniciativa Spotlight. Se han dado capacitaciones el año pasado a más de 300 funcionarios, asesores y personal que trabaja en el Congreso de la Nación. Estamos empezando un trabajo muy interesante con la RUGE, que es la Red de Universidades en Género, que está compuesta por las universidades nacionales que forman el Consejo Interuniversitario Nacional. Ese trabajo se está haciendo justamente con ONU Mujeres, y en el marco de la iniciativa Spotlight, y estamos trabajando también con muchos sindicatos que son un actor clave justamente para poder introducir la perspectiva de género. También estamos trabajando con capacitaciones similares a las que pueden ser las de Ley Micaela, con periodistas, con grupos de medios que informan sobre violencia de género y que no siempre, por los sesgos que tenemos y por el sistema cultural en el cual fuimos educados, lo hacen de la manera correcta, ¿no? Entonces creo que es un gran proceso. En términos de sindicatos, estamos trabajando con WOCRA, y no recuerdo en este momento algún otro así importante. Pero me parece que ahí, más allá de los sindicatos, se trata justamente de abrir el juego a otros actores, como hacemos con Ganar Ganar, empresas, con sindicatos, con universidades, organizaciones de la sociedad civil, y por sobre todas las cosas, en líneas generales. Una experiencia que tenemos también fue un compromiso que firmó el club Racing, para introducir justamente protocolos y perspectiva de género en todo el club, en todas las disciplinas y demás. Creo que se trata mayormente, más allá de organizaciones, de atraer a la conversación a los varones, ¿no? No estoy viendo cuántos participantes tenemos hoy en este webinario, pero lo que sucede muy a menudo es que la mayoría somos mujeres, que ya estamos convencidas, que ya conocemos los problemas, muchas veces de primera mano, porque somos las que quizás... Claro, y la idea justamente es que estos programas lleguen a las personas que de repente no están convencidas, o que no, digamos, si te educaron varón y sos varón en esta sociedad, muy probablemente no estés consciente porque no lo viviste. Entonces es importante que a nuestros compañeros, a nuestros colegas, les podamos mostrar justamente lo que es ser mujer, los desafíos que eso implica, y de corrernos un poco como mujeres de este rol, que esto la embajadora muchas veces nos dice en las intervenciones, que cuando le invitan a hablar de lo que fue su carrera, lo que es su carrera y cómo llegó a un puesto de decisión que implica que su marido y los hijos la sigan a ella por el mundo, digamos, hay que dejar de ser mujeres que todo lo pueden. Eso es inviable pensar que podemos todo, y es necesario que empecemos a redistribuir tareas, compromisos y desafíos. Si cuando uno de nuestros hijos le pasa algo en la escuela, y yo lo digo así porque no tengo, siempre llamamos a la mamá y nunca se puede molestar al papá, hay algo que está mal. Sí. Coincido 100%, Victoria, porque en realidad tiene que ver con una redefinición de toda la sociedad en su conjunto, para ser una sociedad realmente que garantice esa igualdad de oportunidades. Digamos, no es que las mujeres seamos super niñas, o que tengamos la capacidad de hacer todo y de asumir cada vez más roles, ¿no? Y en ese sentido, ayer hablábamos con Laura de algunos testimonios y demás. Hay uno en particular de Melinda Gates, cuando le preguntan a ella por su compromiso con el feminismo, cuando se percibió feminista y demás, y cuenta una experiencia con Bill Gates, que en un momento ella empieza a asumir muchas más tareas en la fundación, y habla con Bill sobre la importancia de que, bueno, se empiecen a dividir los días que llevan los chicos a la escuela. Entonces Bill Gates tenía que llevar 3 veces a la semana a los chicos al colegio. Y al mes de que esto empieza a pasar, un día que le tocaba a ella, se le acercan varias mamás del colegio a decirle: escúchame, hablamos con nuestros maridos, si Bill Gates tiene tiempo de traer a sus hijos a la escuela, ellos también. Digo, y un poco muchos de estos cambios culturales empiezan con la historia de una y de su pareja en muchos casos, pero esa anécdota en particular me pareció espectacular. Bueno, y es visibilizar otros modelos de rol, como decía también Verónica antes, en este sentido las empresas desde las publicidades, desde la manera en que
que se plantea desde los medios sociales los roles, es también que incentiva a mostrar otros modelos y otras alternativas de vivir la vida, que no sea lo que, digamos, que haya como un modelo de familia o de buena madre, de buen padre y de normalidad, ¿no? Así Total. que, bueno, hay unos de los comentarios de... después hay una de las personas que es de la Universidad de Entre Ríos y es miembro del equipo de formación en Ley Micaela, y pregunta si se puede hacer algún convenio con la universidad. ¿Está preguntando en el marco de la iniciativa Spotlight? Es Jimena. Jimena es Santa Cruz, a ver si... No, en todo caso, Jimena, digamos, el trabajo con las universidades en este marco, en donde estamos apoyando mucho la implementación de Ley Micaela, lo estamos haciendo a través de esta red RUGE, en donde están nucleadas, y tengo entendido que hay una participante de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y es una red coordinada desde el Consejo Interuniversitario Nacional y liderada por la rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, ella es miembro de RUGE. Perfecto, sí, bueno, básicamente vamos a apoyar a través de la RUGE. Ok, y después Pablo Escatena nos hacía un comentario que es que aumentó el porcentaje de mujeres que mueren de paro cardíaco por las presiones del sistema, y cómo se resolverá esto el sistema, que busca mujeres por su nivel de producción, pero son seres humanos y el sistema las busca. Yo desconfío del sistema, hasta dónde apoyará, dónde soltará la mano, hablemos de dinero también. Bueno, más allá de ahí puedo esto, hacer un comentario en particular, que es justamente cuando falta perspectiva de género en la medicina. Mi novio justamente es médico y mi papá también, y es importantísimo. Muchas veces esas muertes no son nada más producto de la cardiopatía que trae esa mujer, sino que la sintomatología de una mujer teniendo un ataque cardíaco es completamente distinta a la de un varón. Entonces hay muchos médicos que no entrenados en esto, necesariamente, porque hablamos de qué es tener un paro cardíaco, entonces todo el mundo entiende que se te va a dormir el brazo izquierdo, y bueno, te van a suceder una serie de cosas. A las mujeres muchas veces se le confunde con alguna afección a nivel gastrointestinal, y estás teniendo un paro cardíaco. Entonces digo, hay muchas de esas muertes que son evitables, pero básicamente porque la sintomatología es otra, y no todos los médicos reconocen un paro cardíaco, una cardiopatía, o que está haciendo un ataque al corazón una mujer. Bueno, en eso me sumo a lo que decía Victoria, que tiene que ver con la construcción de nuestra sociedad occidental desde el androcentrismo, digamos, desde el hecho de que el punto de vista desde el cual se construye la historia, se construyen los relatos, se construye lo que son los protocolos médicos, es el punto de vista de los varones. Y en esto de lo que comentaba Pablo, o en otro momento vinculado digamos, al poder económico, creo que sí es importante entender que los sesgos de género atraviesan todas las clases sociales y agravan las diferencias que ya preexisten en relación a otras desigualdades, como puede ser el tema de pobreza, como puede ser el tema de poblaciones rurales, el tema de personas con discapacidad. O sea, cualquiera de todas estas desigualdades las atravesamos por la variable género y vemos que las mujeres en esos grupos son la minoría de la minoría, digamos. O sea, la minoría en derecho político, ¿no? Son las más afectadas. ¿Quieren sumar algún otro comentario? Victoria, o no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos... bueno, básicamente esto varios preguntan de cómo seguir colaborando, de cómo articular con los sindicatos y demás, que un poco lo fuiste contando Victoria y Verónica, y quizás como para cerrar,
y que en una pregunta más personal a las dos, ¿cuánto ven que es factible que digamos que esta agenda de género y realmente estos pasos que se van dando sean realmente abrazados a nivel de la sociedad en su conjunto y no queden como cuestiones más de nicho o que interesan a un sector en particular, pero no se terminan como de hacer carne para realmente dar pasos más firmes hacia una verdadera igualdad? Bueno, yo creo que la agenda de género está instalada en la sociedad y no es un tema de nicho. O sea, yo no veo que sea un tema de nicho los millones de mujeres en la calle, para ni una menos. Pero lo que sí creo es que es una llamada social, pero todavía no está plasmada en resultados concretos, ¿no? Entonces, ahí sí hay mucho que trabajar. Por ejemplo, especialmente en el tema de mercado de trabajo, la tasa de empleo de las mujeres no aumenta en los últimos 15 años, sigue siendo 20 puntos menor que la de los varones, o sea, hay muchísimas mujeres que no trabajan ni buscan trabajo, ¿sí? Entonces, ahí hay muchísimo que hacer desde la sociedad, ¿sí? Y también desde la política pública y desde las empresas, ¿no? Desde el sector privado. Nosotros desde el programa Ganar, Ganar estamos permanentemente llamando la atención que tiene que aumentarse la oferta de trabajo para mujeres, ¿no? O sea, en Argentina tenemos un mercado de trabajo sumamente segmentado, donde hay trabajos para mujeres y trabajos para varones, hasta que no aumenten la oferta de trabajos para que puedan acceder las mujeres, que se deje de pensar en esto de que solamente los varones pueden trabajar en la construcción, o solamente los varones pueden trabajar en la industria, es como que las mujeres no tienen demasiadas opciones, ¿no? Y eso termina expulsándolas del mercado de trabajo. Entonces, sí es necesario que toda esta llamada social, esta lucha feminista que hay en la sociedad, empiece a generar mucho más impacto en resultados concretos. Hay algunos, o sea, que las empresas se estén sumando es un buen dato, pero debería ser mucho más generalizado. Estamos de acuerdo, y en ese sentido fundamental lo que decías antes, Vero, de tener claros los datos, para ir midiendo realmente si se mueve o no la aguja y a qué velocidad, ¿no? Y yo, para sumarme a lo que dice Verónica, completamente de acuerdo. Yo no creo que sea un tema que se va a ir de la agenda, creo que el compromiso sigue estando, y creo que tenemos que tener la capacidad o la gran barrera para mí, el gran desafío es, más allá de la movilización y de que el tema esté en agenda, empezar a llegar a un segundo nivel, ¿no? Entonces, más allá de que los medios masivos de comunicación y la sociedad pongan en relieve la problemática de los femicidios, también hay que empezar a entender bien por qué. Tenemos muchas noticias o mucho tratamiento del tema enfocado en la víctima en lugar de en el victimario. Y se habla mucho de estos crímenes pasionales, cuestiones que no se podían manejar. Volviendo a lo que habían comentado antes, yo creo que las mujeres en algún punto somos mucho más longevas, porque necesariamente aprendemos a lidiar con nuestras emociones mucho mejor, somos más extrovertidas, nos manejamos mejor con la palabra, y a los varones eso, en cómo los socializamos, es medio como que se los coartamos, y tienen que buscar otras maneras. Muchas veces estamos hablando de esto, ¿no? De que en el fondo lo que hay es desigualdad. Desigualdad y un sistema que, pienso en un caso muy concreto, tema de licencias, ¿no? Al momento de recibir un hijo en una familia, varón, mujer trabajando, la licencia por paternidad son 2 días. ¿De qué igualdad de cuidados? O 3, o 7, dependiendo de la provincia. Entonces es muy difícil pensar en una igualdad cuando el sistema o la cancha en la cual estamos jugando todo el tiempo nuestras vidas y tratando de dividir las tareas es así. Está completamente desnivelada, es muy difícil. Entonces me parece que tiene que ver con eso, más allá de estar todos convencidos, que más varones se acerquen a la conversación, comprendan el problema y sean nuestros aliados,
porque es algo que tenemos que combatir juntos. Hay que empezar a socializarnos distintos, digamos, desde la niñez, y en particular cambiar condiciones sistémicas que hacen justamente que esa desigualdad se siga reproduciendo. Bueno, ahí ya como para ir cerrando y no demorarnos en lo que era el tiempo previsto, creo que ahí sintetizaba muy claro como los distintos ejes que implica trabajar las políticas, tanto a nivel de los estados, pero también las políticas a nivel de las organizaciones empresarias y demás, y con planes de acción concretos, pero también implica cambios en la manera de vincularnos unos con los otros, e implican también muchos cambios a nivel interno de cada una de nosotros, porque es ver como tanto a los varones como a las mujeres cómo nos atraviesan los mandatos y los prejuicios que nos llevan, incluso cuando hay una licencia extendida por paternidad, a que muchos no se los tomen por el qué dirán, por cómo son vistos, y no solo por sus colegas hombres o varones, por cómo son vistos también por otras mujeres. Entonces, mucho del cambio también empieza por uno mismo. Así que, bueno, más que nada es agradecerles, un aplauso virtual y muchísimas gracias por habernos estado acompañando, y invitarlas sí para el próximo webinar, que es el 5 de agosto a las 17 también, donde vamos a abordar el rol de los directorios y por qué es importante impulsar que haya mayor representación femenina en los directorios, que sigue siendo el núcleo más resistente para la presencia, no solo de mujeres, para todo lo que tenga que ver con diversidad, ¿no? Y desde ya muchas gracias, y van a encontrar esta charla grabada y se va a difundir a través del canal de YouTube de la universidad. Así que bueno, agradezco a todos por habernos acompañado y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la universidad.